Soy Loto Pereira. Vamos a empezar la clase de traumatología. Vamos a empezar con cosas básicas. Traumatología 1. El ritmo es similar al que están haciendo con otros cursos, ¿no? Una preguntas, respuestas y una pequeña aclaración por pregunta. Vamos primero con la parte de histología y fisiología óseas. Bueno, acá hay una pregunta. Nos dice, ¿cuál de las siguientes hormonas favorece la formación ósea? Nos dan una serie de elementos, en este caso, ¿no? Nos dan la paratormona, la vitamina D, una prostaglandina, los glucocorticoides y las somatomedinas. Entonces, primero acá delimitar cuáles hormonas y cuáles no son hormonas, ¿no? La paratormona, ¿no?, es una hormona, ¿no?, que se encuentra en la... es una hormona que libera las paratiroides, que se encuentra detrás de las tiroides, son 4, ¿no? Y están totalmente relacionadas con la parte del metabolismo óseo, ¿no? Pero es una hormona pro o anti-resortiva. O favorece o destruye hueso. ¿No? Entonces nosotros favorece, entonces está eliminada esa clave, ¿no? La vitamina D, ¿no? La vitamina D, inicialmente pues se la tomaba solamente como un elemento vitamínico, ¿no? Pero actualmente pues se la toma además de vitamina, como su nombre lo dice, está considerada como una hormona, ¿no? La hormona de la vitamina D, ¿no? Y como pues nosotros sabemos, está directamente relacionada con la formación ósea. ¿De qué tipo? ¿Cómo está relacionada la vitamina D? Porque esos ya son temas básicos, ¿no? ¿O no? ¿Está bien? ¿Se produce dónde? Hígado, ¿no? Termina su metabolismo de formación ¿dónde? En el riñón, donde se hidroxila completamente, 1,25, ¿no? Hidroxivitamina D, ¿no? Y pasa a ser activa, ¿no? ¿A nivel de dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se activa la vitamina D? En la piel, ¿no? Gracias a los rayos solares, y después ejerce su metabolismo óseo a nivel intestinal. Nosotros tenemos acá una prostaglandina, la prostaglandina E. Las prostaglandinas en general están relacionadas básicamente con los procesos inflamatorios, ¿no? Inclusive pues la prostaglandina E. Los glucocorticoides. ¿Los glucocorticoides son hormonas o no son hormonas? ¿Qué dicen? Nadie responde. ¿Dónde se encuentran nuestros amigos los glucocorticoides? En las glándulas suprarrenales, ¿no? Así también hay glucocorticoides endógenos y hay glucocorticoides en este caso, o corticoides en todo caso, como quiera mencionar, exógenos, ¿no? Entonces, los corticoides están directamente relacionados también con el proceso óseo, ¿no? Tanto así que se habla que excesos, ¿no? Excesos tanto endógenos como exógenos de corticoides producen necrosis, ¿no? Necrosis óseas, especialmente en extremos donde la vascularización es terminal. Tenemos el caso, por ejemplo, pacientes que tienen larga data de consumo de corticoides por asma y a veces terminan con necrosis de la cabeza femoral, ¿no? Que es una de las zonas donde se tiene circulación terminal y produce pues este tipo de problemas, ¿no? Y las somatomedinas, ¿qué son las somatomedinas? Somato, ¿no? Somato es cuerpo, ¿no? Cuerpo, medinas, hormonas de crecimiento, ¿no? En este caso también son hormonas, ¿no?, que están relacionadas también con el proceso de crecimiento, en este caso de formación ósea. Pero ¿con cuál nos quedamos? ¿Con cuál nos vamos a quedar al final? Con las somatomedinas. Las somatomedinas son, vamos a llamarle, hormonas que ejercen su mecanismo. Ustedes han visto toda la vuelta que hemos dado con la vitamina D, ¿no? Nos hemos ido al hígado, pues al riñón, después nos hemos ido a la piel, después nos hemos ido a la parte intestinal, etcétera.
Hemos dado un círculo bastante grande con respecto a la formación ósea, y no va a estar involucrada directamente con los procesos de regulación de las células, en este caso del hueso. Hablando pues células del hueso, tenemos especialmente nuestro osteocito, ¿no? Nuestro osteocito como célula principal, en este caso de formación o de crecimiento en la parte celular, en la parte ósea, y no está involucrada, o sea, no hay un receptor en el osteocito, no hay un receptor en el osteoclasto, no hay receptores en las células, en el osteoblasto, no existen receptores para la vitamina D. Actúa de manera indirecta, ¿no? Indirecta, como un apoyo, ¿no? En cambio, la somatomedina sí, la somatomedina nosotros vamos a tener receptores de crecimientos, ¿no? Receptores de crecimiento, ¿no? De tipo insulínicos, ¿no? Como vamos a ver, tipo 1, tipo 2 y otros más, tenemos una serie de receptores, y aquí dentro de todas esas están esas somatomedinas, ¿no? Como les estoy mencionando. Entonces, para nosotros, las que sí favorecen la formación ósea directamente son las somatomedinas. Acá tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿cuál de los siguientes marcadores bioquímicos no se correlaciona con la actividad de formación del hueso? Entonces, nosotros primero tenemos que saber qué cosa es un marcador bioquímico. Un marcador bioquímico es cualquier elemento o sustancia que se va a encontrar en algún derivado de fluidos corporales o elementos corporales, puede ser sangre, puede ser orina, puede ser bilis, puede ser jugo gástrico, etcétera, donde vamos a poder analizar esa sustancia y medirla. Entonces, ya sabemos que es un marcador bioquímico. Listo. Yo les pregunto, ¿la glucosa será un marcador bioquímico? Sí, ¿no? Sí. ¿La urea? También, ¿no? Así como también la creatinina, etcétera, ¿no? Por eso se pide por esos exámenes de laboratorio, para poder tener alguna idea, ¿no? Y así como se pide glucosa, urea, ¿no? Etcétera, vamos a tener que también todas estas sustancias que ven ustedes aquí se piden también. Obviamente no siempre, ¿no? En algunos casos especiales. Alguna vez habrán escuchado pedir la fosfatasa alcalina, ¿no? En algunos casos. En algunos casos también algunos piden fosfatasa ácida, ¿no? La osteocalcina, el procolágeno tipo 1, vamos a ver ahorita qué es, y también se pide hidroxiprolina, ¿no? Y la hidroxilicina, que son aminoácidos hidroxilados, ¿no? Y aminoácidos hidroxilados. Y así como esto se piden una serie de marcadores bioquímicos cuando nosotros queremos guiarnos si hay un proceso de formación ósea o destrucción ósea. Entonces ahorita vamos a ver. No se correlaciona con la actividad de formación de hueso. Si no se correlaciona con la formación, se debe correlacionar con la destrucción. Entonces vamos a ver cuál de los siguientes bioquímicos se relaciona con la destrucción del hueso. ¿Cuál sí se relaciona con la destrucción del hueso? Muy bien. En el proceso de formación ósea, nosotros vamos a tener lo siguiente. El proceso de formación ósea requiere un ambiente, vamos a llamarlo agradable, para que se pueda formar. ¿Está bien? Y los procesos agradables para el cuerpo son los estados alcalinos, ¿no? Los procesos, digamos, alcalinos. Obviamente, pues hay un pH, ¿no? Nuestro pH tiende a alcalino o tiende a ácido. Tiende, o sea, no es, tiende a ¿qué? A alcalino, 7.38, 40 más o menos, ¿no? Entonces tiende a alcalino. Entonces nuestros procesos de formación ósea también requieren un ambiente favorable y tiende también a este asunto, ¿no? A irse a la parte alcalina. Entonces nosotros, para el proceso de formación ósea, vamos a ver que van a haber algunas células, que después las vamos a ver, que comienzan a soltar un poco también de esta sustancia fosfatasa alcalina,
Y en cambio en los procesos adversos, en procesos de destrucción, va a comenzar a aparecer la fosfatasa ácida. Entonces nosotros vemos esto y rápidamente decimos fosfatasa alcalina es un marcador de pro, digamos, ¿no? Pro formación ósea. La osteocalcina también son unas moléculas, unas proteínas que se encuentran, pues, en este caso también digamos, en la sopa ósea, como le mencionamos nosotros, para pro formación ósea, que ahorita lo vamos a ver, la van a segregar especialmente las células de formación ósea. El procolágeno de tipo 1 es el precursor de nuestro colágeno más importante para el hueso, que es el colágeno de tipo 1. ¿No? Se suelta una serie de aminoácidos, una cadena, ¿no? Como casi todas las moléculas grandes, ¿no? Y después queda pues el colágeno de tipo 1 para ser usado. Y también sería pues, en este caso, un marcador de más bien de formación, no de destrucción. La hidroxiprolina y hidroxilisina, en cambio, son aminoácidos que salen de la destrucción de aquellas proteínas que se encuentran en el hueso. Llamemos en este caso nosotros los colágenos, ¿no? Que puede ser principalmente tipo 1, pero también hay un poco de tipo 2, hay un poco de tipo 3, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que los que no se relacionan con la formación en este caso son la hidroxiprolina y la hidroxilisina, ¿no? Que también se miden, ¿no? Se miden en orina. Entonces, a manera de resumen, vamos a ver acá, ¿no? Los marcadores de formación ósea, todas son proteínas sintetizadas por los osteoblastos. Entonces, yo les mencionaba, ¿no? Aquellas células de formación ósea se van a llamar en este caso osteoblastos y van a favorecer la fosfatasa alcalina ósea, ¿no? Fosfatasa alcalina ósea, la osteocalcina, que son las proteínas que van a estar ahí involucradas en la parte también de receptores, etcétera, y los colágenos, ¿no? De tipo 1, ¿no? Los colágenos de tipo 1. Y lo que se mide, pues, es este aminoácido, el carboxiterminal, ¿no? Aquellos marcadores de resorción ósea pueden medirse como productos de la síntesis de los osteoclastos, la fosfatasa ácida, ¿está bien? ¿No? Como habíamos mencionado, de degradación de la matriz. Obviamente el marcador más importante es el calcio, ¿no? Si yo encuentro calcio aumentado en este caso, por ejemplo en la orina, calcio alto, quiere decir que algo está pasando en el hueso, ¿no? Porque generalmente pues la ingesta y la expulsión en este caso de calcio tiene un metabolismo bastante, digamos, tolerado por el cuerpo. Y cuando hay calcio urinario elevado, nosotros vamos a dar cuenta que hay un problema básicamente en el hueso. Destrucción. También los productos de degradación del colágeno, como está la hidroxiprolina principalmente, la hidroxilisina también, y los enlaces también del colágeno, ¿no? Que nosotros le llamamos la piridinolona y la dioxipiridinolina. Los telopéptidos también determinan el colágeno tipo 1, ¿no? Es decir, destrucción en este caso de las proteínas, ¿no? De colágeno. Muy bien. Vamos con la pregunta número 3. Nos dice, el componente más importante de la matriz orgánica, sustancia fundamental ósea, es, ¿cuál sería nuestro componente más importante? Se supone que en la matriz ósea hay dos componentes. Una parte orgánica, que está compuesto por ¿quiénes? Células, proteínas, ¿qué más? Vasos sanguíneos, nervios, ¿no? Que perforan al hueso por todos lados, ¿no? Especialmente en sus capas superficiales, que son las envolturas, el periósteo, ¿no? Principalmente ahí. Y también hay una parte
inorgánica, que está compuesta por la estructura, ¿no? Es como decir acá la pared, ¿no? La pared y nosotros somos la parte orgánica, ¿no? Y la parte orgánica, inorgánica, ¿quiénes la están formando? Principalmente los carbonatos, ¿no? De calcio, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuál es dentro de la parte orgánica? Vamos a ver, ¿está bien todo esto? ¿Sí? ¿Colágeno es orgánico? Proteínas, ¿no? Grandes, sí. Tipo 1, tipo 2. Osteocalcina, proteínas también, ¿no? Proteoglicanos, proteínas glicosiladas. Proteínas morfogénicas óseas, proteínas. Todas son proteínas, pero ¿cuál es la sustancia fundamental? Colágeno de tipo 1, ¿no? El colágeno de tipo 1, el más abundante, un 90% más o menos, en algunas partes del cuerpo tenemos hasta un 95-98% de colágeno de tipo 1, ¿no? Hablando de hueso. Los colágenos son las proteínas más abundantes en todo el reino animal, ¿no? Existen más o menos 30 genes, ¿no? Y los tipos más abundantes en este caso son tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En casi todo el cuerpo vamos a encontrar estos colágenos, ¿no? Tipo 1 más resistente y el más importante en el hueso. Eso lo tienen ahí en sus gráficos, ¿no? ¿Esto? Sí, ahí lo revisan ya, ¿no? Y acá tenemos entonces alguna vez preguntaron por ahí el gen del colágeno de tipo 1, ¿no? Col de colágeno 1 de tipo 1 y los subtipos A1, ¿no? Entonces col 1A1 es el gen, llamémosle acá, ¿no? El col 1A1 y el col 1A2, ¿no? ¿Bien? Y casi todos los colágenos en este caso se van a dar cuenta: colágeno 1, 1, colágeno 2, 2, 3, 3, y así todos, ¿no? Colágeno 12, col 12 también, ¿no? Entonces es fácil para que se acuerden el gen también, ¿no? Ya. Como seguimos con la parte básica, si estamos en la parte básica tenemos que hablar también de las células, son la parte básica también de los huesos, ¿no? Porque imaginemos una estructura ósea que se quedó sin células, ¿no? ¿Qué estructura ósea puede tener? No puede tener células, solamente un armazón. ¿Qué tipo de hueso? Un injerto, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben, hay huesos de cadáver que cortan, ¿no? Se corta un pedazo, lo mandan a esterilizar, lo limpian, le limpian todas las células, ¿no? Y queda huesito solamente estructura. Eso se usa como injerto. Y no tiene células. No tiene células, ¿no? Entonces, cuando lo colocan en un espacio, ¿no? Donde falta hueso, colocan ahí el pedazo de injerto óseo, se tiene que llenar de células. Porque si no estaríamos hablando de un hueso, ¿qué cosa? Muerto, ¿no? Un hueso que no tiene vasos, no tiene nervios, no tiene células, ¿no? Entonces, las células son muy importantes. Ese huesito se tiene que llenar de células después. Si nosotros tenemos un hueso de nosotros que se quedó sin células, es un hueso muerto, ¿no? Y por eso el cuerpo trata de siempre cubrir todos los espacios que crea con células, ¿no? Y con todos los elementos agregados que debe contener cualquier estructura viva, ¿no? Porque el hueso es una estructura viva en toda su extensión. Entonces, el hueso tiene células. Y dentro de estas células, nosotros tenemos a una célula madre osteoprogenitora, que es la célula que básicamente da, digamos, el inicio, ¿no? El inicio. Es la célula que tiene un núcleo grande, ¿no? Tiene un gran metabolismo en la parte nuclear, ¿no? Con gran capacidad de síntesis y de transformación. Y esta célula va a dar origen a las otras células, como son el osteoblasto, ¿no? Que es una célula también bastante activa, que va a estar segregando también proteínas, va a estar expresando receptores, guardando receptores por momentos para los diferentes estados de formación ósea.
esta célula es la que crea esta sustancia que se llama osteoide. ¿Qué cosa es el osteoide? Yo le llamo la sopa ósea. ¿Por qué? Porque es el hueso que posteriormente se va a mineralizar. O sea, es un hueso no mineralizado el osteoide. Cuando ya aparece el calcio, los carbonatos, etcétera, que comienzan a hacer la estructura y comienzan a hacer integración, ¿no? Comienzan a formarse capas, ¿no? En este caso, estructuras, ¿no? Como digamos este ambiente. Cuando ya comienza a aparecer eso y comienzan a separarse las células, ¿no? Los osteoblastos se comienzan a aislar, se comienza a llamar osteocito y ya no se llama osteoide, ¿no? Entonces el osteoblasto genera esta sustancia. Es una sustancia, digamos, primitiva en la parte de formación ósea, ¿no? Es el inicio de la formación. Entonces, para nosotros el osteoblasto. Y una vez que el osteoblasto se queda atrapado en su propia construcción, ¿no? Se queda atrapado, se llama osteocito. Pero se queda aislado, como nosotros estamos aislados en este ambiente, no. ¿Por qué? Porque hubo una estructura. O sea, imagínense una estructura, una sopa, y ustedes comienzan a meter un armazón. Las células, los osteocitos, se comienzan a agarrar entre ellos y comienzan a aparecer en la microscopía electrónica se puede ver unas extensiones, como que los osteocitos están uniéndose punto a punto entre ellos, entre todos los osteocitos, ¿no? Y ahí hay vasitos también, pequeñas comunicaciones de vasos sanguíneos, porque si no estarían estructuras muertas, ¿no? Y así funciona pues esta zona del hueso, ¿no? Una estructura viva con bastante actividad en la parte osteoblasto, pero cuando se transforma en osteocito y ya está, digamos, encerrado, su actividad baja al mínimo y solamente se convierte en una célula vital nada más, ¿no? Vital que tiene vida, ¿no? Digamos, si lo metabolismos que necesita básicos. El osteoclasto, en cambio, es una célula diferenciada, ¿no? Que viene de la célula de la médula ósea roja. Todos los huesos tienen cierta zona de producción de médula ósea. Algunos no tan importantes, ¿no? Y otras sí muy importantes, ¿no? Médula ósea roja encontramos siempre, ¿no? Por ejemplo, agarramos un fémur, lo cortamos y ustedes ven que el medio tiene un hueco. Esa es la médula ósea roja. Y ahí se producen las células. ¿Qué células? Las células sanguíneas, ¿no? Los glóbulos blancos, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí tenemos nosotros que dentro de los glóbulos blancos también se forman unos macrófagos que cuando se quedan en el hueso se llaman osteoclastos y se diferencian para esa función de osteoclastos. Y en el momento que se requiere, los osteoclastos comienzan a hacer su función. ¿Qué hacen los osteoclastos? Resorben hueso. Nosotros cuando caminamos, cuando hacemos deporte, cuando caemos, etcétera, siempre sufrimos pequeñas lesiones en el hueso, imperceptibles, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre comillas, estamos bien. Pero en pacientes que tienen de repente algún déficit de este proceso de regeneración normal, se notan las fracturas, ¿no? Por ejemplo, un paciente con un mieloma múltiple tiene los huesos, digamos, con este metabolismo alterado. Se golpea y tiene generalmente fractura de costillas, etc. Se ve rápidamente ahí la situación esta del impacto continuo o del trauma continuo, microtraumas continuos, generan fracturas. En nosotros no. ¿Por qué? Porque este osteoclasto está trabajando todo el tiempo en combinación con el osteoblasto y el osteocito. Todo el tiempo están sacando hueso que no sirve y poniendo hueso que sirve. Sacando hueso que no sirve todo el tiempo. Y el osteoclasto funciona donde se ve su capacidad más grande en las fracturas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos igual este ambiente en nuestro hueso y alguien viene con una demoledora y nos tumba esta pared, ¿no? Y se quedan los ladrillos por acá, ¿no? Por allá un poco de cemento, etcétera. ¿Qué viene el osteoclasto? Tiene que limpiar todo. Y si nosotros, por ejemplo, construimos una pared, limpiamos todo y dejamos los ladrillos acá movidos, todo,
se va a caer nuestra pared, ¿no? El osteoclasto saca más de lo que o sea, de lo que nosotros vemos visiblemente la fractura. Saca un poco más y después viene y se construye toda la pared, ¿no? ¿Y por qué se saca más? Porque generalmente el daño es más de lo que nosotros vemos. ¿Cómo se ve esto radiográficamente? Viene un paciente, tiene una fractura de húmero que no se ve muy bien, ¿no? Parece que habría un tracito ahí, se le inmoviliza y viene a los 7-10 días. Y a los 7-10 días vemos la línea de fractura más grande. No tan exagerado, ¿no? Pero sí se nota que ha crecido la línea de fractura, ¿no? Porque el osteoclasto hizo todo eso. Y después ya se comienza, digamos, a producir el proceso de formación ósea, ¿no? Como lo hemos mencionado. Entonces, el osteoide lo va a sintetizar y segregar el osteoblasto. Y el osteoide no es otra cosa que todas esas sustancias, ¿no?, de generación ósea, como hemos mencionado, proteínas, ¿no?, etcétera. La pregunta 5 nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A ver, vamos a buscar la falsa. El periósteo permite el crecimiento óseo en espesor por osificación directa. Ya, ¿qué es el periósteo? ¿Qué es el periósteo? Es como una bolsita, ¿no? Es como una bolsita, ¿no? Igual. Este es nuestro hueso. La parte de adentro, ¿no? Ya. Afuera, digamos, estamos envueltos todos por una capita, por una bolsa, ¿no? Entre comillas, bolsa, ¿no? Por una membrana, ¿no? Ese es el periósteo. Cubre a todo el hueso, ¿no? Casi todos los huesos tienen pues su periósteo. Y el periósteo da dos cosas fundamentales. Da vascularización y da inervación. Y ambas, la vascularización y la inervación, son importantes para la formación, en este caso, de conductos para llevar sangre y para llevar la estimulación nerviosa, que también es importante para la consolidación también. Y el crecimiento óseo. Entonces, el periósteo, como está nutriendo toda la zona externa, ¿dará crecimiento o no dará crecimiento al hueso? ¿Qué dicen? Si ahí está, ¿no? Si ahí es fuente de vasos y nervios, se supone que también tiene que haber un aporte y obviamente sí hay un crecimiento ahí. Entonces nosotros tenemos acá que en este caso sería verdadera o falsa nuestra respuesta. Espesor. ¿Está bien? Por espesor. Muy bien. Tenemos entonces nuestra primera verdadera. El crecimiento en longitud del hueso. La longitud, ¿no? Hablando longitud en huesos largos. ¿Ya? Acá, bueno, ya se supone que, ¿no? Longitud, estamos hablando de huesos largos. Por ejemplo, una falange, a ver, un hueso largo. Una falange, para que crezca longitudinalmente, ¿de qué va a depender? De una zona que se llama metáfisis, ¿no? Y para fines prácticos, ¿no?, la epífisis y la metáfisis le llaman también fisis, ¿no? En todo caso, fisis, ¿no? Entonces, el crecimiento en longitud del hueso está involucrado, ¿no?, en este caso, por la fisis, ¿no? Crecimiento. Ustedes han visto la zona de crecimiento de un hueso, por ejemplo, el fémur. Digamos, el fémur, ¿cuántas zonas de crecimiento tendrá? Hablando de fisis. 2. Una arriba, proximal, y una abajo, distal. Entonces, esas fisis lo que hacen es el crecimiento en longitud. ¿Está bien? Longitud. Entonces acá, longitud, fisis, sí. Periósteo, espesor, sí, ¿no? ¿O no? Sí, ya. Ahora, ¿cuáles son los...? Ahora, acá viene la otra pregunta. ¿Osificación directa o osificación indirecta? Ahorita vamos a ver eso. Los centros de osificación epifisiarios son los centros primarios de osificación.
¿Cuáles son los centros de osificación epifisiarios? Acá ya nos están hablando de epifisiarios. ¿Cuál sería ese centro de osificación? Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene, llamémosle así, 6 meses de edad, se le toma una radiografía de pelvis y vamos a ver que hay núcleos de osificación. Por ejemplo, la cabecita femoral comienza a osificarse más o menos a los 5 meses, comienza a aparecer una bolita, ¿no? Una bolita y después viene toda la parte de la diáfisis, ¿no? Como acá como un espacio. Entonces esos son los centros de osificación. Y esos son los centros de osificación primarios de osificación, como nos menciona acá. ¿Qué dicen? Una respuesta. Y al proceso de reabsorción formación ósea se le denomina remodelación. ¿Esta de acá? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Y por qué esta de acá es falsa? ¿Qué es un centro de osificación epifisiario? Ya, les voy a explicar esta parte de acá. Cuando hablamos primero cuando hablamos osificación directa, quiere decir que el hueso en ese lugar está creciendo, o sea, sin ser un crecimiento desde otra zona que aparenta un crecimiento, digamos. Les explico. Tenemos un hueso largo y nosotros sabemos que el hueso crece longitudinalmente. ¿Está bien? Pero el hueso está creciendo en toda su extensión o solamente en zonas delimitadas. En zonas delimitadas. ¿Está bien? Está creciendo arriba y está creciendo abajo. ¿Y a eso cómo se le llama? ¿Cómo se le llama eso? Osificación indirecta. En cambio, si yo les dije que el periósteo recubre a todo el hueso, ¿habrá crecimiento en algunas zonas o en toda la zona del hueso para la parte del espesor? En toda la zona del hueso. ¿Está bien? ¿Sí se entendió eso? ¿Eso qué cosa es? Osificación directa. Y ahora, yo les mencioné que hay una zona que se llama metáfisis, que es la zona, digamos, de crecimiento óseo. Y la epífisis, que es la zona más distal. Y que básicamente se le llama fisis, ¿no? A la zona epifisiaria y metafisiaria, pero básicamente para referirnos a la metáfisis. Acá nos hablan de centros de osificación epifisiarios. ¿La epífisis son los centros de osificación o son las metáfisis? Básicamente son las metáfisis. Entonces, en este caso, nosotros, epífisis es la zona más distal del huesito. Entonces, básicamente no. Básicamente son zonas, si nos hubieran puesto fisiarias, ahí sí de repente entraría esto como una alternativa válida. Pero para fines prácticos, epífisis no es el lugar exacto, ¿no? Sino es la metáfisis. ¿Está bien? Entonces son zonas, digamos, un poco diferentes, ¿no? Centro primario osificación. No, más que todo es la metáfisis. Tanto así que hay una clasificación en niños que se llama la clasificación de Salter y Harris. Y nos habla de fracturas, ¿no? Con lesión de la zona metafisiaria, que también le llaman fisis, ¿ya? Van a ver eso en los libros, en sus textos, también le llaman fisis, pero básicamente refiriéndose a la zona de crecimiento, a la zona metafisiaria. Cuando ya nos hablan de epífisis, ya es la zona más distal. Entonces, no, ¿ya? La zona más distal, no. Ya, acá esto es lo que nos ha sacado de la respuesta. Y esta obviamente es verdadera, pues, ¿no?